Entonces, cualquier duda, jóvenes, activan el micrófono y consulta. Listo. Ahora sí, ya están toditos. Bueno, entonces, como estábamos viendo, un selenoide hemos visto que tiene estas características. Es un alambre que está enrollado de manera circular y puede estar formado por miles de espiras. La particularidad en este selenoide es que si a través de él circula una corriente, cada una de sus espiras genera un propio vector campo magnético. ¿Cómo puedo determinar el campo magnético total que produce todo este selenoide? Sumando de manera vectorial cada uno de los campos que genera cada espira. Sin embargo, se ha podido determinar una fórmula para calcular el módulo del campo magnético generado dentro de una selenoide. Y se utiliza esta ecuación que ven aquí. Fíjense, la intensidad de campo magnético es igual a mu sub 0. Recordemos, ya lo hemos visto hace un momento cuando hemos hablado de la relación entre intensidad y campo. Multiplicado por N, multiplicado por I, dividido L. En donde fíjense, B, obviamente, es la densidad del campo magnético. ¿Cómo puedo o en qué unidades se mide la densidad de campo magnético? En Weber por metro cuadrado, que es igual a Tesla. Entonces, fíjense que la unidad en la que se mide la densidad de campo es el Tesla. Mu sub 0, como les decía hace un momento, es el coeficiente de permeabilidad. En este caso, este coeficiente está en función de las características del espacio que hay o donde se desarrolla el campo magnético. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar, obviamente, en el vacío. Vamos a trabajar con un selenoide a través del cual haya únicamente aire. Entonces, en ese caso, este coeficiente de permeabilidad vale 4pi por 10 a la menos 7. Y las unidades en las que se expresa esta permeabilidad es Weber dividido Ampere por metro. N es la densidad de espiras en el selenoide, es decir, esta relación. La relación que hay entre el número de espiras y la inductancia del selenoide. E I, obviamente, es la intensidad de corriente que circula a través de ese selenoide. Entonces, el día de hoy, en el laboratorio, nosotros vamos a producir un imán artificial a través de la circulación de corriente eléctrica por un selenoide. Y con esta fórmula vamos a poder determinar la densidad de campo magnético generado al interior del selenoide. Ahora vamos a ver un poco de la ley de Ampere, porque hemos dicho, bueno, vamos a calcular fuerzas utilizando la ley de Ampere. ¿Qué dice la ley de Ampere? La ley de Ampere me muestra una relación de la siguiente manera. Fíjense, dice, la ley de Ampere describe la producción de un campo magnético por medio de una corriente, como a través de esta fórmula. Flujo magnético multiplicado por H, que es la intensidad de campo, multiplicado por el diferencial de longitud, en este caso del conductor, eso es igual a la sumatoria de todas las corrientes, en donde H, como les decía, es la intensidad del campo magnético. Es una medida de esfuerzo de una corriente por establecer un campo magnético. ¿En qué unidades se mide? Ampere vuelta por metro. La relación que hay entre la densidad de campo y el flujo de campo, que es la ecuación que ya les he mostrado hace un momento, es igual al coeficiente de permeabilidad multiplicado por la intensidad de campo. Como les decía, en nuestro caso, ese coeficiente de permeabilidad es el vacío, porque vamos a trabajar con un selenoide en el vacío. Y en resumen, la ley de Ampere para un selenoide está dado por esta expresión.
H por L igual a N por I igual a FMM. ¿Qué quiere decir? Que esta F sub MM es la magnitud de la fuerza magnetomotriz en el selenoide. Y eso es igual, pues, a la intensidad de campo multiplicado por la inductancia, o si quieren, igual al número de espiras multiplicado por la intensidad de corriente. Bueno, fíjense que esa es más o menos la parte teórica que se debe conocer. Lo único que hemos hecho en estos primeros 40 minutos de clase ha sido repasar los conceptos teóricos que, bueno, ustedes ya los han visto anteriormente con su docente de teoría. Ahora, jóvenes, si algo queda al vacío, si algo no está claro, consulten, pregunten para entender mejor los conceptos. Si ustedes entienden los conceptos, va a ser mucho más fácil entender la práctica. De igual manera, pueden apoyarse con cualquier texto, cualquier bibliografía, o incluso alguna página web en donde pueden ver también de manera totalmente resumida todos los temas relacionados a magnetismo, campos magnéticos, inductancias, electromagnetismo, etc. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces el día de hoy? Para empezar, vamos a ver los materiales que necesitamos para trabajar en esta práctica. Aquí lo tengo de manera, o bueno, a través de imágenes, los materiales con los que se va a trabajar. Primero los vamos a leer, como se muestran aquí en nuestra guía, y luego los vamos a ver a través de imágenes. ¿Qué vamos a necesitar en este laboratorio el día de hoy? Fíjense, aquí está una imagen, solamente que esta es una imagen un poco antigüita, tenemos una imagen más nueva, sacada recientemente. ¿Qué vamos a necesitar? Una fuente de poder, obviamente esta fuente generadora, que va a ser la que me va a permitir la circulación de la corriente, con corriente continua. Vamos a trabajar con bobinas de 300, 600, 900 y 1200 vueltas, estas de aquí. Un dinamómetro. Recuerden, un dinamómetro es un instrumento de medición que me permite medir fuerzas. Entonces, con este dinamómetro nosotros vamos a medir la fuerza magnética. Luego, vamos a necesitar amperímetros, que necesariamente vamos a necesitar medir la corriente que circula a través del selenoide. Vamos a necesitar una polea, un carro deslizador y soportes. Aquí está, fíjense, una correíta, no se la ve. Aquí hay un carrito deslizador y obviamente este soporte en donde vamos a colgar el dinamómetro. Un interruptor, obviamente, para permitir y cerrar el paso de la corriente. Imanes, que los podemos ver aquí, fíjense, encima del carrito, imanes. Cables y conectores, obviamente para armar el circuito. Y un resistor variable. Bueno, aquí dice que también una brújula. La brújula se la necesitaría para observar el principio de Ørsted, que muestra que la brújula puede girar o moverse ante el paso de una corriente. Bueno, vamos a ver entonces ahora de manera gráfica un poquito de los materiales con los que vamos a trabajar. Obviamente los amperímetros o multímetros, en este caso, programados de acuerdo a lo que se desee medir. Aquí están las bobinas o solenoides, fíjense, con sus características. Por ejemplo, esta de aquí me indica que está formada por 300 vueltas o 300 espiras. La máxima intensidad de corriente que puede circular a través de ella son 4 amperes. La resistencia interna de esta selenoide es 0.8 ohms. Y esto que ven aquí es el valor de la inductancia del selenoide, que es 2 milihenries. Ustedes supongo que han debido leer o ya deben saber que la inductancia se mide en henries.
Obviamente todos estos datos ya vienen dados de fábrica con este selenoide y nos van a servir a nosotros también pues para conocer las características y obviamente si voy a conectar con este selenoide no me debo pasar de los 4 amperes porque si no lo voy a arruinar. Este es otro selenoide de 1200 vueltas. Aquí hay otro también de 1200, otro de 600 y fíjense que cada uno muestra esas características. La máxima corriente que puede soportar, el valor de la resistencia interna y el valor de la inductancia, todos estos ya dados de fábrica. Aquí, bueno, es la fuente generadora. Esto que vemos aquí, bueno, es un material que sirve para hacer una parte visual dentro del laboratorio. Como no lo vamos a hacer, no les muestro mucho. Y obviamente con un imán en barra, que me muestra su polo norte y su polo sur. Ya vamos a ver para qué nos va a servir cada uno de esos materiales. Ahora sí, nuevamente vamos a pasar a la guía para repasar o para ver cuál es el procedimiento. Tomen nota, vean bien, porque ya saben que el procedimiento lo tienen que redactar con sus palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces o lo que deberíamos hacer el día de hoy en el laboratorio? Solamente vamos a hacer la primera parte, como ya les he dicho, porque la segunda parte es parte más que todo de observación. Y como no vamos a poder observar, difícilmente me van a comprender si yo les hablo y les hablo y les hablo del experimento. Lo ideal es observarlo mientras yo les explico qué es lo que sucede. Como no lo vamos a hacer, entonces esta segunda parte de la práctica lo vamos a dejar de ladito. Pero obviamente ustedes van a investigar un poquito de la ley de Faraday y de Lenz y del experimento de Ørsted y van a redactar un poco de esto en sus informes. Obviamente para tener conocimiento. Además, ustedes han visto, todo lo que vayan a hacer en su informe puede ser que esté como pregunta de examen también. El próximo viernes van a dar su último examen. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces el día de hoy en el laboratorio? Primeramente, vamos a armar el circuito como se muestra de esta manera. Sí, ahí está el selenoide. Esta resistencia, bueno, se la ve de esa manera, pero es la resistencia interna del selenoide. Aquí está el amperímetro conectado en serie, pues para medir la intensidad de corriente que va a circular. Obviamente aquí falta, aquí está, la FEM, la fuente generadora de energía. Lo primero que vamos a hacer es medir la longitud de la bobina. La longitud de la bobina yo les voy a dar como dato, porque obviamente no la vamos a medir. Luego vamos a armar tal y como se muestra este circuito. Fíjense, este que se ve aquí es la representación de este circuito que está aquí. Vamos a armar entonces este circuito donde R es la resistencia interna del selenoide, como les decía, de inductancia L. Luego vamos a cerrar el interruptor y vamos a accionar y regular la fuente de poder de corriente continua. Como les decía, verificando que la corriente que circule no sea mayor a lo que puede soportar el selenoide. Luego, fíjense que aquí dentro de los materiales hemos dicho, bueno, vamos a trabajar con una polea y un carrito deslizador. Y también un imán. Fíjense, aquí está el carrito deslizador y el imán. ¿Por qué? Porque vamos a ver que una vez que empiece a circular corriente a través de este selenoide, ese carrito que tiene al imán se va a empezar a mover. Como dice aquí, fíjense, el selenoide va a empezar a atraer al imán, el cual va a estar montado sobre el carrito deslizador y sujeto en su extremo a un dinamómetro. Aquí, fíjense, como les decía, aquí está el carrito y está sujeto por su extremo con este dinamómetro. Entonces, ¿qué es lo que va a medir ese dinamómetro?
Cuando nosotros empecemos a hacer circular la corriente, lo que tenemos que hacer es mover un poquito el selenoide y vamos a ver, digamos, aquí lo tengo el selenoide, lo voy a mover y vamos a ver que el carrito va a ir directo al selenoide, porque obviamente como tiene el imán, lo va a empezar a atraer. Ahora fíjense, con el cuidado respectivo se jala el extremo opuesto del selenoide, como les decía, lo jalamos y luego esto va a empezar a mover en sentido contrario a la fuerza de atracción hasta que el carrito con el imán se desprenda del selenoide. En ese instante tenemos que tomar la lectura del dinamómetro. ¿Qué me va a marcar el dinamómetro? Pues el valor de la fuerza magnética, que lo voy a anotar en estas tablas. Entonces, vamos a repetir cómo consiste este procedimiento. Vamos a armar el circuito, le vamos a conectar a la fuente de energía y en serie un amperímetro, el cual me va a servir para medir la corriente que va a circular a través de ese circuito. Como va a empezar a circular corriente a través de ese circuito, este selenoide se va a comportar como si fuera un imán. Entonces, en ese momento que empieza a circular la corriente, nosotros debemos alejar a este selenoide, como dice aquí, contrario a la fuerza de atracción, hasta el punto que el carrito con el imán se desprendan del selenoide. En ese momento, vamos a medir lo que dice el dinamómetro, y esa va a ser el valor de la fuerza magnética. Luego dice, para los 4 casos, aquí, ¿por qué dice para los 4 casos? Porque vamos a aumentar la intensidad de corriente 4 veces. Entonces, para cada vez va a haber una intensidad de corriente. Y como la intensidad de corriente es proporcional a la fuerza, cada vez va a ir aumentando también la fuerza magnética. Y para ello vamos a realizar un gráfico de fuerza magnética versus campo magnético. Ya les voy a indicar más adelante cómo vamos a hacer ese gráfico. Y luego vamos a calcular el valor del campo magnético generado, obviamente con la fórmula que hemos visto hace un momento. Estaba aquí, la fórmula que permite medir el campo al interior de un selenoide. Con esta fórmula de aquí, en donde sabemos que mu es el coeficiente de permeabilidad que vale 4pi por 10 a la menos 7. Aquí dice, bueno, graficar para los 4 casos en un solo gráfico campo en función de N sub I, que es la fuerza magnetomotriz. Y luego vamos a determinar también la energía del campo magnético que se almacena en el selenoide. Y para ello vamos a utilizar esta fórmula, que está en función del valor de la inductancia del selenoide y la intensidad de corriente que circula a través del selenoide. Esa es toda la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunten. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Cabalmente para calcular la magnitud de campo que se genera al interior del selenoide. Si tienen alguna duda, por favor, consulte. Como les digo, esta segunda parte no la vamos a realizar, pero por favor, ustedes léanla, porque necesariamente la van a tener que redactar un poco de lo que pasa en estas situaciones en la parte de memoria de cálculo de su informe. A ver, no sé si quieren consultar algo antes de pasar aquí a la parte de memoria de cálculo para que vean cómo se debe procesar, ahí se ha salido, cómo se debe procesar la memoria de cálculo en esta parte. Bueno, entonces, vamos a trabajar de acuerdo a los materiales que me dice mi guía con
selenoides de 300, 600, 900 y 1200 vueltas. Vamos a articular o armar el circuito y vamos a hacer circular corriente y con el dinamómetro vamos a medir la fuerza. Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Aquí estas tablas les está mostrando más o menos los datos que tienen que anotar para cada uno de los selenoides con los que trabajemos. La nota que dice aquí dice, bueno, los valores del corriente son valores sugeridos. Obviamente, ustedes tienen que trabajar con los valores que vayamos a medir en el laboratorio. ¿Qué fórmulas van a utilizar? Esta fórmula que me permite calcular el valor de la fuerza magnetomotriz. Esta fórmula que me permite calcular el campo magnético al interior del selenoide. Y obviamente esta fórmula que me permite determinar la energía almacenada. Y obviamente al final tienen que realizar un gráfico correspondiente de campo versus fuerza. Ahora, ¿cómo van a tomar esos datos? Para ello, pues yo les voy a compartir a ustedes las diapositivas en donde les muestra todos los datos de esta práctica. Fíjense, aquí, quiero presentarlo, ahí está. Fíjense, para la bobina de 300 vueltas, obviamente aquí está la bobina y aquí están sus características. Estas características son para que ustedes las anoten en su tabla. Máxima corriente, resistencia interna, inductancia. Aquí está el circuito armado. Aquí está el circuito armado, fíjense, aquí está el carrito, aquí está el circuito en serie conectado con el amperímetro y aquí está el carrito. Y fíjense que el carrito está conectado con este dinamómetro. Entonces nosotros vamos a encender, vamos a hacer circular la corriente y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir alejando, 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 alejando hasta que este se despegue y medimos justo en ese instante el valor de la fuerza. Aquí está el primer dato. Fíjense, para una corriente de 1.23 amperes, fíjense que la fuerza magnética que se genera es, aquí tenemos el dinamómetro, en este caso, si este es 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, casi 0.36 newton. Entonces, ese es el primer dato que ustedes tienen que anotar en esta tabla. Fíjense, la corriente es lo que se muestra y también la fuerza magnética. Entonces, en este caso, ustedes tienen una corriente de 1.23 amperes y una fuerza de 0.36 newton. Y de esa manera, fíjense que vamos aumentando la corriente, ahora 2.11 amperes. Y fíjense que la fuerza ahora es 0.66 newton. En el tercer caso, la corriente ahora es de 301 amperes y la fuerza es ahora de 1.2 newton. Para 3.83 amperes, fíjense que la fuerza es de, este no es 1.2, es 1.02. Y esto de aquí, ahora sí ya es 1.2, cabal parece, o 1.18, no sé. Pero estas imágenes yo se las voy a pasar. ¿Cómo tienen ustedes que procesar la memoria de cálculo? Pues para eso tienen estas tablas. Obviamente, fíjense que estos valores no van. Van a colocar ustedes, obviamente, los valores que miran. Por ejemplo, para este caso, el primerito, tenemos una corriente de 1.23 amperes. Entonces, aquí va a ser 1.23. Un segundito.
Listo. Ahora sí, jóvenes, disculpas. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Entonces, para una corriente de 1.23 amperes tienen una fuerza de 0,31, 32, 33, 34, 35, 36 newton. Entonces, para esa corriente, ustedes tienen una fuerza de 0.36 newton. Obviamente, tienen que llenar también estos datos. ¿Cuánto es la corriente máxima para esa solenoide? Eso me muestra aquí. La corriente máxima es 4 amperes, el número de vueltas 300, la resistencia interna 0.8 y la inductancia 2 milihenrios. Entonces, esos datos también los tenemos que llenar aquí. La corriente máxima, 4 amperes, número de vueltas 300, la longitud del solenoide, por favor coloquen, es de 6,1 centímetros. No está anotado en ningún lado, eso estaba revisando, pero esa es la longitud del solenoide. Anoten, 6,1 centímetros. La resistencia interna era 0,8 ohms y la inductancia 2 milihenrios. Entonces van a empezar ustedes a calcular. Para empezar, fíjense, van a calcular este valor N sobre L, que es el número de vueltas dividido la longitud del solenoide. Entonces va a ser el número de vueltas dividido la longitud, que es 6.1 entre 100, ¿no? Trabajando con unidades del sistema internacional. Luego, ¿cómo van a calcular? En este caso, fíjense, NI, que es la fuerza magnetomotriz, multiplicando el número de vueltas por la corriente. Entonces, número de vueltas 300 por la corriente 1,23, y ese es el dato que va en ese lado. 300 por 1.23 sale 369. ¿Cómo van a calcular el campo? Con esta ecuación que tienen aquí. El campo va a ser igual al coeficiente de permeabilidad, 4pi por 10 a la menos 7, multiplicado por el valor que les resulte aquí. N por L, multiplicado por la corriente de 1.23. Y ese es el valor que van a anotar aquí. Luego van a calcular la energía almacenada con esta fórmula. 1/2. Esta L, por si acaso, no es longitud. Fíjense que la longitud está abreviado con minúscula. Esta L es la inductancia de 2 milihenrios. Obviamente, tiene que estar en unidad del sistema internacional, que es henry. Y multiplicado por la corriente al cuadrado, 1.23. Y ese es el valor que tienen que anotar aquí. Y eso lo van a hacer, obviamente, para las 4 corrientes. Y luego, como su guía dice, bueno, tracen la gráfica de campo versus fuerza. Y van hallando puntos de la siguiente manera. Y les aseguro que más o menos les va a salir una gráfica lineal. Esa es la parte de memoria de cálculo que ustedes tienen que trabajar en la práctica del día de hoy. Ahora, fíjense que también les voy a compartir los datos para la bobina de 600 vueltas. Aquí están las características de la bobina. Aquí está el circuito armado. Y aquí están los datos para anotar. Fíjense que para una corriente de 0.38, la fuerza es 0.23 newton. Para 0.56, para 1.17, para 1.68, y aquí están las dimensiones del dinamómetro. Y lo mismo para ese solenoide. Van a realizar exactamente los mismos cálculos con las fórmulas que se muestran en su guía.
Y lo mismo, fíjense, para la bobina de 900, les voy a compartir todos los datos para que ustedes puedan generar su memoria de cálculo. Y para la bobina de 1200. En la parte de memoria de cálculos, obviamente no quiero ver solamente tablas con resultados. Yo necesito ver todo el procedimiento para llegar a esos resultados. Y listo. Bueno, esta parte de la práctica no la vamos a hacer. Finalmente, van a mostrar los resultados, todas esas tablas ya llenas, más los gráficos correspondientes para cada bobina. Y como saben, al final tienen su cuestionario para responderlo al final de su informe. Esa es toda la práctica del día de hoy. Como les he dicho, solamente vamos a ver la primera parte porque la segunda parte pues es netamente de observación y difícilmente podemos llegar a ustedes si es que no lo observan. Una imagen les puede decir una cosa, pero el proceso visual es mucho mejor. Bueno, jóvenes, esta es nuestra última clase. La próxima semana evaluamos este informe, evaluamos este tema y el subsiguiente viernes, aunque no creo que haya necesidad, vamos a tener nuestro examen recuperatorio. Si tienen alguna duda, tigrecitos, todavía queda 5 minutos de reunión. Los escucho antes de finalizar esta clase. Inge, para el procedimiento, entonces solo lo escribimos del primero, ¿no ve? ¿O de los dos? Del primero, solo de la primera parte. Bueno, Inge, gracias. Parece que está re claro. Obviamente, jóvenes, yo les he mostrado un objetivo aquí que sí o sí lo tienen también que cumplir, que es este objetivo de aquí. Realizar una investigación sobre la aplicación del magnetismo en la ingeniería industrial. Ese objetivo lo tienen que cumplir y tiene que estar, obviamente, esta investigación redactada en la parte de memoria de cálculo. Para esta práctica les voy a compartir, el documento que siempre lo hago, indicándoles todos los puntos que tiene que tener su informe. Y obviamente que esto también se los voy a resaltar para que no se estén olvidando. Igual estas diapositivas también se las voy a compartir porque, bueno, tiene algo de teoría que les va a servir y obviamente tiene la parte de memoria de cálculo, por decir, la parte de la toma de datos y la muestra de los materiales con los que se va a trabajar. Y de aquí van a poder sacar los datos, algunos objetivos para poder cumplir y, como saben, la teoría para que puedan leer un poco más y profundizar también un poco más. Dije, disculpe, buenas tardes. La siguiente clase tenemos que dar examen nada más, ¿no? Sí, la siguiente clase solamente va a ser para que presenten su informe por el Informe Moodle y la y el clase. examen. Claro, y el examen, entonces la clase va a durar a lo mucho 20 minutos. Ya, Inge, ¿ya revisó los otros informes? No tiene, no es revisarles. Parece que has entrado tarde, Daniel Cari. Les he No, comentado que no, yo quería hablarle porque tal vez otra forma de recuperatoria sería volver a enviar informes, los informes malos, los que tienen vagas notas. para que hagan un control C, control V de otros informes. No, bueno, sería eh, para poder aprobar y no dar Algunos también hemos enviado el informe, se hemos confundido. exactamente, Bueno, Inge, ese es mi jóvenes, caso, yo solo un ante informe. esa situación, jóvenes, yo no puedo hacer nada. Si no han enviado el informe, lo siento, es cero. Yo soy clara, desde un principio les he dicho.
Si no han enviado el documento, 0, aunque hayan trabajado con su grupo, aunque su nombre aparezca en otro, pero si no han cargado el documento, 0 nomás. Así Y que creo que yo lo envié como borrador, no, Inge, no puse confirmar al momento de enviar, entonces lo que me llega, era, me llega, los documentos que dicen borrador no enviado, me llegan. sí. Inge, una pregunta. Dime. Ese punto del objetivo que dijo que tenemos que investigar, ¿eso va a ir en la parte de resultados? En la parte de memoria de cálculo también, o igual si quieren en la parte de resultados, ¿no? Porque es como algo que tienen que hacer parte del informe, mejor si lo hacen en la parte memoria de cálculo. Pero yo les voy a indicar en el documento que les comparta, les voy a indicar qué tiene que contener, qué van a poner y ahí les voy a especificar dónde van a colocar esa investigación. Bueno, Inge, muchas gracias. Ahora sí, jóvenes, queda menos de un minuto, se va a terminar nomás. Hasta al finalizar el día ya les voy a compartir la documentación para que empiecen a trabajar esos informes. Sí, los veo entonces el próximo viernes, que tengan un muy bonito fin de semana, trabajando, estudiando. No olviden marcar la asistencia Moodle. Igualmente, Inge, hasta luego. Que tenga un lindo fin de semana. Dije.